Hola chicos, el día de hoy lo que vamos a hablar es acerca de la embriología, especialmente la teratología TORCH. Cuando nosotros hablamos de este tema tenemos que tener en cuenta que son anomalías congénitas de sus causas y tratamientos. Estas anomalías pueden ser el resultado de infecciones TORCH con condiciones físicas, metabólicas o químicas que se transmiten de la madre al hijo. Estas infecciones suelen ser más prominentes o causar mayores efectos en el primer trimestre. Hola, yo soy Martina y vamos a hablar del desarrollo. Además de transmitirse horizontalmente de persona a persona, las infecciones TORCH también pueden transmitirse verticalmente de madre a hijo. Cuando una mujer embarazada se infecta, la infección puede propagarse al feto. En general, cuanto más temprano ocurre la exposición al teratógeno, más graves son sus efectos. Una infección durante el primer trimestre probablemente cause una versión más severa de los defectos congénitos en el embrión en desarrollo. Por otro lado, si la infección ocurre en las etapas más avanzadas del embarazo, es más probable que el feto desarrolle una infección neonatal en lugar de una abnormalidad congénita. Celular. La transmisión de agentes virales o bacterianos de la madre al feto suele ser transplacentaria, pero los mecanismos exactos mediante los cuales estas partículas atraviesan la placenta y afectan al feto no se comprenden completamente. Si nosotros vemos este tema a través de los mecanismos de transmisión, tenemos que tener en cuenta que los agentes virales o bacterianos atraviesan la placenta, lo cual afecta al feto. Entonces, aquí tenemos algunos efectos o algunos ejemplos que esto incluye. La rubiola, que se transmite por aerosoles o transplacentaria. La toxoplasmosis, transmitido a través de heces de gatos o carne contaminada. El CMV, que puede compartirse a través del parto, la lactancia o de forma directa por la placenta. Por último, pero no menos importante, el herpes simple, que corre mayor riesgo de transmisión perinatal con infecciones activas. Pruebas para infecciones congénitas. Primero, toxoplasmosis. Se diagnostica detectando el parásito Toxoplasma gondii mediante PCR, microscopía o inoculación, o identificando anticuerpos específicos IgG, IgM o IgA. Las imágenes cerebrales se pueden observar con calcificaciones, hidrocefalia, microcefalia y los exámenes de retina con corioretinitis. Estos evalúan la gravedad de los síntomas, pero no son diagnósticos. El síndrome de varicela congénita, o CVS, se diagnostica a través de la historial de varicela de la madre durante el embarazo, la presencia de lesiones cutáneas dermatomáticas en el lactante o la detección del ADN del virus varicela zoster, BZB, en líquido amniótico o en sangre fetal. Tercero, sífilis congénita. Se diagnostica mediante serología combinada con síntomas clínicos. A menudo el diagnóstico es presuntivo, por lo que los lactantes en riesgo requieren seguimientos periódicos. Parvovirus B19 congénito. Se confirma mediante PCR para aislar el virus en líquido amniótico o en sangre fetal o mediante una serología de IgM. Rubiola congénita. Se diagnostica aislando el virus mediante PCR cultivo, detectando el ARN mediante PCR-RT o identificando anticuerpos IgM o IgG específicos de rubiola. Citomegalovirus congénito o CMV. Se diagnostica mediante PCR en tiempo real en muestras de orina o de saliva o serología IgM-IgG específica en mujeres embarazadas. El cribado generalizado sigue siendo muy limitado. Herpes simple congénito o HSV. Se detecta por cultivo o por PCR, siendo esta última más precisa. El cribado de anticuerpos es menos confiable debido a la falta de especificidad y la alta prevalencia de infecciones orales por HSV1, que representa menos riesgo que el HSV2 genital. Y por último tenemos el panel TORCH, que es una prueba combinada para detectar anticuerpos IgM o un aumento en los títulos de IgG en sangre fetal, ya sea del cordón umbilical o del lactante. Se utiliza para identificar infecciones congénitas por toxoplasmosis, rubiola, CMV, HSV o BZB. En el enfoque práctico para los neonatos con sospecha clínica de cualquiera de estas infecciones. Pero si nosotros hablamos de la significancia clínica, entonces hay que tener en cuenta que la toxoplasmosis pues, es causada por el Toxoplasma gondii. Adicional a ello, tiene síntomas clásicos, los cuales incluyen hidrocefalia, calcificación intracraneal, y adicional a ello, pues tiene anemia ictericia y hepatoesplenomegalia. Y si nosotros hablamos de la rubiola, pues la infección pues, va a tener en el primer trimestre un mayor riesgo de causar síndrome de rubiola, lo cual va a incluir características como la sordera, cataratas, defectos cardíacos, daños al sistema central y hepatoesplenomegalia. Hay que tener en cuenta que aproximadamente el 85% de los bebés nacidos de madres infectadas en el primer trimestre desarrollan SRC. Además, la prevalencia es alta en los países desarrollados, con una consecuencia del déficit intelectual, endocrinopatías y pérdidas auditivas. También está la varicela. Aunque es muy rara, nosotros podemos encontrar causas de síndrome de varicela congénita, con una mortalidad del 30% en los primeros meses. Citomegalovirus o CMV. Prevalencia. Afecta al 60% de los adultos en Estados Unidos y es la principal causa de efectos de nacimiento inducidos por infecciones. CMV congénita. Ocurre en 1 de cada 150 nacidos vivos a nivel global. Es la principal causa de pérdida auditiva congénita no genética. Manifestaciones clínicas. Los síntomas incluyen petequias, ictericia, hepatoesplenomegalia, coricorretinitis y defectos neurológicos como lo pueden ser el retraso físico, mental o la sordera. Del 7 al 10% de los lactantes infectados muestran signos clínicos, mientras que muchos son asintomáticos y pueden desarrollar los síntomas más tarde. El tratamiento. Los lactantes sintomáticos se tratan con valganociclovir durante 6 meses. Los lactantes asintomáticos no suelen recibir atención médica. Virus del herpes simple o HSV. Prevalencia. El HSV1 oral afecta al 50 al 70% de las personas en países desarrollados y casi el 100% de los países en desarrollo. El HSV2 genital afecta del 10 al 40% de la población, incluidas 22% de las mujeres embarazadas. El HSV neonatal, aunque poco común, el herpes neonatal puede ser grave, causando sepsis viral,
erupción vasicular, insuficiencia orgánica, encefalitis, convulsiones, fontanela abultada y muerte. El tratamiento: se utiliza ciclovir y debe administrarse rápidamente para una mayor protección. La prevención: se recomienda cesárea cuando se sospecha una infección por HSV, ya que el 85% de las infecciones neonatales ocurren en el periodo periparto.